Hola chicos y chicas de quinto grado de primaria. El día de hoy les presento la sesión de aprendizaje Aprendo en Casa, semana 11, día 4. Les debo decir que esta sesión ha sido adaptada teniendo como base el programa Aprendo en Casa de la plataforma web del Ministerio de Educación. El área a trabajar es el área de comunicación. El tema: leemos cartas para conocer sus características y sus partes. Pues bien, empecemos. Nuestro propósito el día de hoy es identificar las características y las partes de la carta. Recuerden, el propósito, nuestra meta, nuestro objetivo, lo que vamos a conseguir con esta sesión. Identificar las características y las partes de la carta. Pues bien, en su plataforma web, el Ministerio de Educación nos propone como recurso textos Carta 1 y Carta 2, que están disponibles en la sesión de recursos de la plataforma web de Aprendo en Casa para todos los niños y niñas de quinto grado a nivel nacional. Para mis estudiantes, estos recursos están en la plataforma Classroom y también en el WhatsApp de nuestra aula. Pues bien, como siempre, para iniciar una sesión también debemos recordar nuestros saberes previos, que es lo que conocemos antes de empezar nuestra actividad. ¿Has escrito, leído o visto una carta? ¿Cómo es una carta? ¿Para qué crees que sirven las cartas? ¿Quiénes usan este tipo de textos? También le puedes preguntar a un familiar adulto si alguna vez ha escrito una carta. Además, también le puedes pedir que te diga por qué lo hizo, para quién le escribió. Escucha con atención sus respuestas. Bien, te invitamos a observar la carta 1 y la carta 2, que se encuentran, como digo, en la sesión Recursos de la plataforma web de Aprendo en Casa para los niños a nivel nacional, para mis estudiantes en la plataforma Classroom y también en el WhatsApp grupal de nuestra aula. A ver, observa las palabras que te llamen la atención, la forma en que se presenta la información u otros aspectos que consideres resaltantes en esas cartas. Luego de que ya observaste todo ello, responde las siguientes preguntas. ¿De qué crees que tratará la carta 1? ¿Quién la habrá escrito? ¿A quién o quiénes estará dirigida? ¿De qué crees que tratará la carta 2? ¿Quién la habrá escrito? ¿Y a quién o a quiénes estará dirigida? Pues bien, esas son las preguntas que te puedes hacer al observar la carta. Luego de ello, vas a leer las cartas. Lees la carta 1 y la carta 2. Para poderlas leer y una mejor comprensión de la lectura, te recomendamos lo siguiente. Lee con atención cada carta e identifica cómo empieza cada autor y cómo termina. Lee con atención cada carta e identifica cómo empieza cada autor y cómo termina. Eso te vas a dar cuenta cuando leas. 2. Fíjate en el tipo de lenguaje que utilizan los autores en sus cartas. ¿Qué lenguaje? Recuerda que hay dos tipos de lenguaje. El lenguaje formal, muy bien. ¿Cuál es el otro? Muy bien, el lenguaje informal. Entonces, ¿qué tipo de lenguaje están empleando en cada carta? Muy bien. 3. Haz una relectura de cada texto para identificar mejor las vivencias, los sentimientos, las acciones que se describen en la carta. Ya, entonces vas a leer detenidamente para poder comprender. Muy bien. Luego de ello, también te invitamos a leer ambas cartas. Reflexiona a partir de las preguntas del cuadro y complétalo en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Ya, una vez que has leído, lee detenidamente, ¿cierto?
Y al leer bien, vas a poder responder estas preguntas que te planteamos aquí en esta tablita. Esta tabla es propuesta en la plataforma web de Aprendo en Casa por el Ministerio de Educación. Entonces vas a contestar. Por ejemplo, te preguntamos, ¿qué escribe el autor al empezar la carta? En la carta 1 y en la carta 2. ¿Qué escribe el autor al empezar la carta? Pues bien, entonces tú te vas a los recursos y puedes observar acá la carta 1. Acá está la carta 1. Y dices, ¿qué escribe al empezar? Y observas bien la carta, ya la has observado bien. Y entonces dice, ¿qué es esto que empieza? ¿Con qué empieza la carta? ¿Mm? ¿Ya sabes? Muy bien. Entonces escribes la respuesta ahí, tanto en la tabla, tanto de la carta 1 como de la carta 2. Vas a responder. ¿Sí? ¿Qué escribe el autor al empezar la carta 1 y la carta 2? Ahora dice, ¿a quién está dirigida la carta? Tanto 1 como la carta 2. ¿Y cómo lo sabes? ¿A quién está dirigida? Pues te vas a observar la carta. ¿A quién está dirigida? A ver, aquí lo dice. ¿Ya lo leíste? Ahora la carta 2. ¿Será la misma persona que está dirigida? ¿A quién está dirigida? ¿Ya ves? Ya lo leíste también. Muy bien, entonces así vas a poder dar respuesta a esta tabla, ¿cierto? Sigamos con las preguntas. ¿Qué acciones, vivencias, sentimientos se describen? Pues ¿en dónde vas a encontrar las acciones, las vivencias, lo que quiere transmitir esta carta? ¿No? ¿Cómo se llamará esa parte de la carta donde transmiten esos sentimientos, las acciones, los pensamientos, lo que quiere decir? Bien, ahí lo descubres leyendo la carta y vas completando tu tablita. Continúas y dice, ¿cómo termina el autor la escritura de su carta? Te vas a la carta nuevamente y lo observas. ¿Cómo terminará el autor la carta? Mira, acá está terminando. ¿Cómo termina? Muy bien, ya lo observaste. También te pide que digas cómo termina la carta 2. A ver, ¿cómo termina? Ahí está. Bien, ya lo pudiste observar, ¿cierto? Muy bien, una vez que ya tienes la respuesta, la puedes escribir en tu tabla. Continuamos. ¿Con qué propósito se escribió la carta 1 y la carta 2? Escribes ahí. Al leer la carta vas a saber el propósito que tuvieron los autores de esa carta. ¿Sí? ¿Cómo es el lenguaje utilizado por el autor en la carta 1 y en la carta 2? ¿Cómo es el lenguaje? Al leerla, por eso es importante que leas, vas a darte cuenta qué lenguaje emplearon en la carta 1 y en la carta 2. Pues bien, las respuestas a las preguntas anteriores te han permitido identificar algunas características y las partes de una carta. Ya te vas dando idea cuáles son las características, cuáles son las partes de una carta. A continuación, te invitamos a leer lo siguiente. Las cartas se escriben con distintos propósitos. De ello depende cómo se organizarán las ideas y el tipo de lenguaje que se empleará. Por ejemplo, si es una carta familiar, el lenguaje puede ser formal e informal, mientras que si es una carta de invitación o petición dirigida a alguna autoridad, el lenguaje debe ser formal, ¿cierto? Con más respeto. Por lo general, la carta tiene las siguientes partes: lugar y fecha, destinatario, saludo, cuerpo, despedida y firma. ¿Ya ves? Leyendo vas a ir desarrollando las actividades, dándote cuenta cuáles son las características, las partes de una carta. A escribir un esquema. Ahora que leíste 2 cartas y te diste cuenta de cómo son, cuáles son sus partes y los diferentes propósitos con los que se escriben, te invitamos a elaborar un organizador.
Para mis estudiantes yo les propongo el siguiente organizador. Para los niños y niñas de quinto grado de otro colegio que les sirva a este organizador para presentar la tarea a su maestro o a su maestra, ahí lo dejo como recurso. Hay un organizador que lo tienes que completar. ¿Sí? Continuamos. A continuación, te presentamos la siguiente lista de cotejo. Te va a servir para revisar tu organizador. Una vez que ya hiciste tu organizador, revísalo con esta lista de cotejo que también nos propone el Ministerio de Educación en su plataforma Aprendo en Casa. Bien, revisas. Después de revisar tu organizador visual, puedes mejorarlo si es necesario. Si viste que en algo fallaste y no tienes nada o algo que diga aquí de la lista de cotejo te faltó algo, entonces lo puedes mejorar ese organizador. Y después ya puedes escribir tu versión final en tu organizador. Y eso lo presentas a tu maestro, a tu maestra. Mis niños me lo presentan a mí. Con tu familia. Reúnete con tus familiares y lean una de las cartas. Pídeles que comenten libremente. Coméntales que en las siguientes actividades escribirás una carta dirigida a las familias del futuro. Invítales a responder las siguientes preguntas. ¿Qué les podríamos decir a las personas del futuro sobre cómo afrontamos los retos en la actualidad? Registra las respuestas que te den tus familiares, pues ellas te ayudarán a escribir tu carta la siguiente semana. Una vez que finalizas esa actividad, vas a responder en comentarios en Classroom para mis estudiantes. ¿Qué te pareció la actividad? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo las superaste? ¿Las acciones desarrolladas te ayudaron a identificar las características y las partes de las cartas? ¿Para qué crees que te sirve lo que aprendiste? ¿Crees que lograste el propósito de esta actividad? ¿Por qué? ¿Por qué crees que lograste el propósito? Pues bien, y de esta manera terminas la actividad y si de repente con esta carta y con esta carta no queda muy claro las características y las partes de la carta, el Ministerio de Educación también te ha enviado en su plataforma web, y para mis estudiantes están en la plataforma Classroom y en el WhatsApp del aula, las mismas cartas, pero acá ya están. ¿Qué puedes ver? Ajá, acá están sus partes. ¿Qué dice acá? ¿Qué parte es esta de la carta que señala aquí? Acá hay otra parte. ¿Qué dice? ¿Qué parte es esta de la carta? ¿Sigues viendo? Esta parte, ¿cómo se llama? Continúas observando. Acá te da otra parte de la carta. ¿Te das cuenta? ¿Cómo finaliza la carta? Entonces tienes los recursos necesarios para poder desarrollar tu organizador. Acá tienes otra carta. Ahí están las partes. Ya las puedes identificar. Para este lado hay otras partes. ¿Qué parte es esta? ¿Cómo se le llama a esta partecita? Acá. Muy bien. Entonces tienes todos los recursos para poder desarrollar tu actividad. Muy bien, chicos, chicas de quinto grado, les agradezco muchísimo. Conmigo será hasta una próxima sesión. Bendiciones, cuídense mucho. Hasta pronto.